Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos en estos momentos dispuestos con el deseo de todos nosotros, como siempre, de poder estrechar nuestras manos y juntos poder estudiar la palabra de nuestro Dios. En tanto eso no es posible, lo haremos a través de este medio y esperemos en nuestro Dios que podamos dentro de algún tiempo regresar a esas acostumbradas reuniones de estos lunes por las noches. Como ya todos sabemos, estamos estudiando el Camino Nuevo y Vivo para la reunión de varones y en esta ocasión estaremos viendo la lección número 3 que lleva por título En el trono de la gracia. El texto clave de esta lección está en Hebreos 4:16 y dice en nuestro texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros revisamos y vemos este texto, hay dos frases o tres que me parecen importantes y que podemos resaltar. Una es la palabra acerquémonos, y cuando pensamos en acercarnos confiadamente al trono de la gracia, estamos pensando en un antes, cuando, como en Romanos 3 del 10 al 18, difícilmente podíamos acercarnos a nuestro Dios, ya que Romanos nos dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo este pasaje de alguna manera describe nuestra condición anterior, pero cuando podemos acercarnos es porque ahora, como dice Juan 1:12, que a todos los que hemos recibido a nuestro Dios en nuestro corazón, a los que creemos en su nombre, Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que podemos de esta manera acercarnos, pero no solamente acercarnos, lo podemos hacer, que es la otra palabra, confiadamente. Anteriormente no podíamos acercarnos a nuestro Dios confiadamente porque de alguna manera nosotros teníamos una condición de culpabilidad, como ya nos lo menciona el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, en donde dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Qué frase tan fuerte, y quizás esta condición de culpabilidad no nos permite o no nos permitía acercarnos a nuestro Dios. Sin embargo, en Colosenses 3:13 leemos: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es a través del perdón que Dios nos da que podemos acercarnos confiadamente. Cuando la frase dice acerquémonos pues confiadamente, podemos observar que esta primera frase de este versículo bien pareciera una instrucción o una invitación que hace el escritor de los Hebreos a través de el Espíritu Santo en este libro, y que de alguna manera da respuesta a nuestra pregunta 4 de nuestra introducción, que junto con el versículo 10:22 nos anima a acercarnos confiadamente al trono de Dios. Esta palabra podría ser mal interpretada y sugerir que podemos acercarnos a Él de una manera irrespetuosa, con ligereza y frivolidad, o con falta de seriedad, demostrando demasiada confianza. A lo mejor podemos recordar cuando nuestra mamá decía: no seas confianzudo, o incluso con cierta actitud engreída. Esta no es la idea que transmite esta expresión. En griego, confiadamente corresponde a la palabra parresia, que denota la libertad de expresión que los atenienses valoraban muchísimo. Ellos fueron quizá los primeros en creer que el ciudadano común debía tener libertad de expresión, así que resulta significativa esta expresión en una frase que se refiere a nuestro acceso al trono de Dios. Entonces podríamos expresar esta frase así:
Acerquémonos pues con gran libertad de expresión al trono de la gracia. ¿Pero qué significa esto? Que podemos hablar con total libertad con el Señor Jesucristo. Yo le puedo contar a Él todas las cosas, incluso aquellas que no le contaría a otra persona. Estoy seguro que Él me comprendería, porque Él conoce mis debilidades y por lo tanto las puedo compartir con Él. Es cierto que sé y entiendo que Él es Dios, y yo me acerco a Él con una actitud de adoración y reverencia. Pero si entiendo y atiendo esta invitación de acercarme confiadamente, me sentiré con libertad para hablarle porque Él es Dios. Pero también fue hombre y puedo presentarme ante Él con gran libertad. Puedo decirle a Él lo que tengo en mi corazón. Puedo decirle y compartirle mis dudas, mis temores, mis triunfos y, ¿por qué no?, también mis derrotas y mis anhelos, por terrenales que parezcan. Y esto es abrir mi corazón a Él. No estoy seguro si esas oraciones muy elaboradas y desmerado vocabulario elocuentes que a veces solemos hacer busque causarle una impresión especial, especialmente cuando estamos tratando de ocultar la realidad de nuestro corazón y de nuestras vidas. Me pregunto si el Señor no desconectará la recepción de mi oración cuando no me presento ante Él con libertad y con sinceridad, y si no abro mi corazón en su presencia. Me pregunto si este es quizás uno de los motivos por los cuales nuestras reuniones de oración son poco concurridas, porque nos presentamos ante Él cohibidos y reservados, sin ser francos o sinceros. Entonces pudiera también entender el texto así: acerquémonos pues con gran libertad para expresarle sinceramente lo que mi corazón desea. ¿Pero a qué nos acercamos? Al trono de la gracia. Estas 5 palabras, al trono de la gracia, por un lado podemos entender que un trono simboliza autoridad, poder, mientras que la gracia expresa la idea de amor, misericordia, favor, empatía y comprensión. Estos dos pensamientos son maravillosamente combinados en nuestro Señor Jesucristo. Por una parte, leemos en la palabra de Dios que en nuestro Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como nos dice Colosenses 2:9, entendiendo que Él es Dios con autoridad y un poder infinito, y sin embargo en completa y absoluta comprensión del amor, misericordia, favor y simpatía para con nosotros. Es pues entonces que el trono de Dios, que anteriormente pudiéramos pensar que era un trono de juicio, es ahora un trono de gracia. El versículo continúa diciendo: para alcanzar. ¿Por qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos mucha misericordia y somos redimidos por la gracia de Dios, como dice la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él ha sido compasivo con nosotros. La misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles para nosotros. Sin embargo, necesitamos recibirlas y hallarlas ejercitando nuestro espíritu para acercarnos al trono de la gracia y tener contacto con nuestro sumo sacerdote, quien es conmovido por el sentir de nuestra debilidad. La misericordia y la gracia de Dios son la expresión de su amor cuando estamos en una condición miserable. Primero, la misericordia de Dios llega hasta nosotros y nos lleva a una situación en la cual Él puede favorecernos con su gracia. Lucas 15, 20 al 24 nos narra que cuando el padre vio regresar al hijo pródigo, tuvo compasión de él. Eso fue la misericordia, la cual expresó el amor del padre. Luego el padre lo vistió con la mejor túnica y lo alimentó con el becerro engordado. Eso fue la gracia, la cual también manifestó el amor del padre. La misericordia de Dios va más allá y llena el espacio que existe entre nosotros y la gracia de Dios. Ahora, hermanos, pasemos a nuestra acostumbrada introducción. Nuestra introducción está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4,
del 14 al 16. Y dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De nuestra introducción me gustaría atender dos preguntas principalmente. Algunas de ellas son literales o algo de lo que podemos nosotros explorar en esta lectura, pero a mí me llama la atención la que nos pregunta qué indica la frase que traspasó los cielos, la cual leemos en el versículo 14. Dice que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y eso es lo primero. Antes de ver quién traspasó los cielos, pensemos en ese gran sumo sacerdote, que, como nos dice el libro de los Hebreos en el 7:26, por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Hace tiempo quería yo compartirles, hace muchos años alguien de alguna manera nos explicaba a quienes no conocíamos de la palabra o que recién iniciábamos, y nos hacía una similitud con lo que es un abogado defensor cuando pensamos en el sumo sacerdote. Sin embargo, en nuestro texto en el que tenemos hoy los pensamientos, este oficio que sabemos fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento, y que para entender quién es Jesús y qué vino a hacer como sumo sacerdote, ya que nuestra lectura de introducción inicia con esta frase, pudiéramos pensar en nuestros tiempos que no hay sumos sacerdotes. ¿Cómo pudiéramos entender o cómo podemos explicarle a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a nuestras amistades, etcétera? Pues para ellos pudiera parecer algo extraño. Imaginemos que nunca alguien ha escuchado de Dios, de cómo creó el mundo, y que el mundo cayó en pecado, y que Dios dio una ley para que le obedecieran, y que había sacerdotes y sacrificios y profetas y reyes en el pueblo de Dios. ¿Cómo podría dar sentido a Cristo y su venida? Esa es una de las razones para que exista la historia de Israel y el registro del Antiguo Testamento, ya que nos da el contexto y nos ayuda a entender quién es Jesús y por qué vino. Por eso Dios planificó siglos de historia con Israel, registrados en el Antiguo Testamento a través de su palabra, para que tuviéramos un contexto a fin de comprender este oficio y lo que significa, y lo que es verdaderamente importante. Bien, si dijéramos, bueno, este título es anticuado o irrelevante para nuestra actualidad, nadie sabe qué es un sumo sacerdote, entonces pudiéramos pensar que Jesús, como parte de un oficio, o si lo actualizáramos pensando en un estudio universitario, pudiera decir alguien que es un abogado defensor. Hermanos, esto empobrecería y nos alejaríamos de la verdad. En lugar de ello, lo que necesitamos hacer antes de saltar a analogías contemporáneas es volver al contexto de Dios, la historia de Dios y el libro de Dios, y aprender algunas verdades profundas y maravillosas que de otra forma pensaríamos y pasaríamos por alto. Porque un sumo sacerdote no es igual a un abogado de defensa u otra analogía en nuestra sociedad. Necesitamos la historia de Dios. Así que agradezcamos a Dios por el libro de los Hebreos, y que aunque a veces difícil de comprender, pero oh, cuántas riquezas hay en esta epístola al ver a Jesús como Dios planeó mostrarlo, de acuerdo a la historia del pueblo de Israel que Dios diseñó y a las figuras que a través de la ley fueron dadas a Moisés en el Antiguo Testamento. Fue todo para Jesús. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De una u otra forma,
toda tiene que ver sobre Jesús. Dios estaba guiando la historia de Israel como un trasfondo para ayudarnos a dar sentido a la venida de Jesús. El Antiguo Testamento es un trasfondo esencial para profundizar en la obra de Jesús. Pero el versículo 14 también nos dice que este gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y lo que podemos expresar es que no solo pasó los cielos, sino que los traspasó. Ha pasado fuera de los límites del tiempo y del espacio. Este versículo 14 que tenemos ahora, cuando este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, tenemos que decir o entender que mientras él se encontró en tierra, no fue un sacerdote. Para ser un sacerdote él tenía que proceder del linaje de Aarón y de la tribu de Leví. El Señor era miembro de la tribu de Judá y él no se encontraba en una línea de descendencia sacerdotal, sino en la línea de descendencia real. Pero él regresó al cielo como sacerdote para representarnos a nosotros ante Dios. Él se convirtió en un sacerdote cuando ascendió a los cielos. Él murió aquí para salvarnos. Y Él vive allá en el cielo para mantenernos salvos. Es cierto que cuando estuvo aquí se ofreció a sí mismo en la cruz y esa fue la función de un sacerdote. Para ser un sacerdote que nos representara a usted y a mí, Él tuvo que esperar hasta que regresara, hasta que traspasara los cielos, como dice nuestro texto. De esta verdad entendemos tres aspectos importantes. Una es que Jesús vive, así lo dice nuestro texto. A diferencia de todos los sumos sacerdotes que alguna vez vivieron y murieron, Jesús murió y resucitó de entre los muertos para nunca morir de nuevo. Es por esta razón que se dio fin a todo el sistema del sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesús es el último y supremo sacerdote entre el hombre y Dios, porque Él nunca muere. Él llegó a ser sacerdote mediante una vida indestructible. Como nos lo dice Hebreos 7:16, tenemos un sacerdote y Él está vivo. Segundo, Él está con Dios. El hecho de que Él, que trascendió los cielos, nos trae a la mente la ascensión de Jesús cuando se levantó a través de las nubes y del cielo hacia otro reino, es decir, hacia la misma presencia de Dios. Antes de Cristo, el lugar santísimo del tabernáculo o templo era visitado una vez al año por el sumo sacerdote, pero eso solo era una sombra de lo verdadero. En el cielo, donde mora Dios, allí es donde vive hoy nuestro sumo sacerdote. Él tiene acceso inmediato a Dios en los cielos día y noche. Dice Hebreos 7:25 que vive para siempre para interceder por nosotros. Y tercero, que Él es Hijo de Dios. Él no solo era un humano exaltado a esta posición sacerdotal, Él es el Hijo divino de Dios, quien creó los cielos y la tierra, como nos lo narra Génesis 1. Esto da un valor infinito a su sacrificio. Jesús no lleva la sangre de toros y cabras hacia el tabernáculo celestial, ni siquiera lleva la sangre de un simple humano. Él lleva su propia sangre preciosa, la sangre del Hijo de Dios. Y cuando Dios el Padre ve este sacrificio por mi pecado, dice: suficiente, la deuda ha sido pagada, mi justicia ha sido vindicada, mi gloria es exaltada, y pasa por alto mi transgresión castigada, y me tiene como su Hijo inocente y amado. Así que nuestro sumo sacerdote está vivo para siempre. Él está con Dios sobre los cielos, en el lugar más santo del universo, y Él es el mismísimo Hijo de Dios, quien presenta mi caso mediante su propia sangre. Versículo 15, y quizás es otra de las preguntas de esta nuestra introducción, porque dice el versículo 15, no, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos tres verdades. Una, Él se compadece de nuestras debilidades. Dos,
Él fue tentado en todo. 3. Él fue sin pecado. Cristo, por ser el único hombre que nunca cedió a la tentación, es también el único hombre que conoce a plenitud la tentación. El único. Jesús puede compadecerse de y con nosotros en nuestras debilidades, porque Él lo experimentó y lo sufrió todo hasta la muerte. Y puede compadecerse con nosotros en nuestra atracción por el pecado, porque fue tentado. Fue tentado a mentir para salvar su vida, a robar para ayudar a su pobre madre cuando su padre murió, a codiciar si pensamos en las cosas agradables que tenía Zaqueo, y a deshonrar a sus padres cuando ellos fueron más estrictos que otros, a tomar venganza cuando fue acusado falsamente, a la lujuria, a la autocompasión cuando sus discípulos cayeron dormidos en su última hora de prueba, a murmurar contra Dios y a burlarse de sus acusadores cuando no pudieron responder sus preguntas. Jesús conoce la batalla, Él la peleó hasta el final y en cada encuentro derrotó al pecado. Así que fue tentado de la misma forma que lo somos nosotros, y la Biblia dice que es un sumo sacerdote compasivo. Nuestra lección está ubicada en Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, que seguramente podemos nosotros con nuestra Biblia abierta leer y aprender de ella lecciones importantes. 1. Que el sumo sacerdote tenía que ser escogido entre los hombres, designado para actuar a favor de los hombres, y que se presentaba ante Dios representando a los hombres. Aquí tenemos la definición de un sacerdote. Los requisitos comenzaban estableciendo que debía ser escogido entre los hombres, es decir, que tenía que ser un hombre, es que tenía que ser representativo. Representaba al hombre, pero representaba al hombre ante Dios. Dice en este versículo, constituido a favor de los hombres, para los asuntos que se refieren a Dios. Como iba a presentarse ante Dios, tenía que ser aceptable para Dios. Esto es lo que sugiere esta última frase. También dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote y con ello cumplir su misión. Así es que se presentó a sí mismo como ofrenda y sacrificio por los pecados. Fue obediente y fue autor de eterna salvación. Estaremos pasando a nuestra asimilación. Hay 3 aspectos importantes. 1, que nos debemos acercar confiadamente al trono de su gracia. 2, que el Señor Jesús aprendió obediencia. Y 3, que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Es importante pensar en que cada una de estas 3 invitaciones que nos hace nuestro libro en la asimilación, es importante pensar que podemos acercarnos confiadamente, como ya lo habíamos expresado. Podríamos pensar también en la segunda, que el Señor Jesús aprendió obediencia y con ello nos da un gran ejemplo para pensar cuál es nuestra condición delante de Dios. Y 3, que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Cuando leí esta parte, hermanos, hay una verdad increíble y hermosa que muchas veces ha asaltado mi mente. Cuando en nuestro pasaje de nuestra Biblia leemos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, siempre se me hacía difícil pensar si él derramaba lágrimas por no llegar a la cruz, hermanos. Pero ahora, en estos días que hemos podido estar meditando detenidamente en la palabra, me gustaría pensar que si este fuera nuestro pensamiento, estaríamos pensando en que en que nuestro Señor Jesús no quería llegar a la cruz. Pero no, hermanos, hay un pensamiento hermoso, y al pensar en ese gran clamor, era que Él no quería llegar a la muerte en ese huerto de Getsemaní cuando iba a ser aprehendido.
porque el no llegar a la cruz para él representaba no cumplir con aquella misión que Dios le había dado de ser ofrecido en sacrificio. Y ahora, a través de eso, entiendo que su clamor fue escuchado por Dios. No es un clamor de negarse a ofrecerse, sino fue un clamor de que pasara esa copa. Esa copa, y no me refiero a la cruz, me refiero a una muerte en Getsemaní y no una muerte en la cruz. Ya estaremos detallando más adelante ese pensamiento cuando podamos reunirnos en aquellos lunes donde algo que siempre ha sido importante es el poder compartir cada uno de nosotros con esas ideas. Y como pensamiento final, estaremos pensando en que necesitamos urgentemente a Cristo para que con su poder nos levante de nuestras debilidades. Cada uno de nosotros necesita ayuda. No somos Dios y tenemos necesidades, tenemos debilidades, tenemos confusiones, sobre todo a lo mejor en estos momentos difíciles. Pero seguramente tenemos momentos en nuestra vida aún más difíciles que esta pandemia, hermanos. Y aunque tenemos limitaciones de todo tipo, algo que es importante es entender que necesitamos ayuda. Para cada uno de nosotros, entender que aunque tenemos pecado y por ello en el fondo de nuestro corazón sabemos que no merecemos la ayuda que necesitamos, es a veces por eso que nos sentimos atrapados. Debo de pensar que yo necesito la ayuda para vivir mi vida y para lidiar con la muerte y para afrontar la eternidad. Necesito ayuda con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, a veces con mi soledad, algunos con su trabajo, con la salud, con las finanzas. Necesito ayuda, pero a veces pienso que no merezco la ayuda que necesito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una es que puedo tratar de negarlo todo y sentirme un superhombre o una supermujer que no necesite ayuda alguna. O puedo tratar de ahogarlo y lanzar mi vida hacia una piscina de la indiferencia. O simplemente puedo dar lugar a la parálisis y al desespero. Pero Dios declara sobre esta conclusión sin esperanza: Jesucristo se hizo sumo sacerdote para destruir esa falta de esperanza, llenándolo todo con esperanza y para humillarnos a esos superhombres o a esas supermujeres que pudiéramos pensar para rescatarnos. Sí, todos necesitamos ayuda, hermanos. Y sí es cierto que ninguno de nosotros merece a veces la ayuda que necesitamos. Miren lo que esta lección nos ha enseñado, lo que Dios dice, que tenemos un gran sumo sacerdote, que el trono de Dios es un trono de gracia y la ayuda que recibimos en el trono es misericordia. Para recibir esta ayuda en tiempo de esta nuestra gran necesidad, podemos decir: gracias por la ayuda, gracias por esta ayuda inmerecida, ayuda de gracia. Este es todo el mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento, porque desde aquellos tiempos Dios planificó un gran sumo sacerdote. Ese es lo hermoso de este texto, que no solamente es un sumo sacerdote, es un gran sumo sacerdote, un salvador, un redentor, pero sobre todo un ayudador que nos ayuda de pura gracia. Que Dios les bendiga, hermanos.